vamos a conversar sobre la felicidad esta mañana y tenemos una invitada extraordinaria, Paula Uvilla, directora y creadora de la Clínica de la Felicidad. Bienvenida, Paula. Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar esta mañana. Hola, Pepo. Por darte el muchas tiempo de gracias. estar con nosotros para hablar sobre esto que es tan importante en la vida de cada uno de nosotros y que es el tema de la felicidad. Muchas gracias, feliz de estar acá otra vez. Sí, y vamos a hablar sobre el tema del libro, Ser feliz aprende, y la verdad es que hay recetas para ser feliz. Bueno, ya sé por qué me lo hice. Este libro en realidad que fue lanzado en diciembre pasado, Aquí en Concepción. acá en Concepción, comienza con un recetario para ser infeliz. Ujú. La verdad es que di inicio al libro con un recetario para ser infeliz porque era súper importante tratar de ayudar a los lectores a identificar las causas de su infelicidad, Exactamente. de modo que pudieran trabajar en su propia felicidad. Ahora, ¿por qué comienza el libro con un recetario para ser infeliz? Suena un poco sarcástico Sí, en claro, realidad, sí. ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que generalmente cuando se nos dice que estamos actuando de manera incorrecta, son justamente aquellas certezas incorrectas las que nos hacen y nos repiten en la mente que yo no voy a aceptar lo que me estás diciendo y me niego a aquello, ¿no es cierto? Pero si en realidad yo identifico mis actuares incorrectos de la manera correcta, o sea, yo te digo, mira, actúa de esta manera y lo más probable es que sea súper infeliz y además utilizo un poquitito de humor para expresarlo, Sí, claro. se hace mucho más fácil de identificar. Sí. Lo identifico en mí, lo identifico en el resto y por lo tanto se vuelve además una manera positiva de identificar los errores. Mira, a lo mejor estoy completamente equivocado, pero tiene que ver con las expectativas sobrevaloradas que uno puede tener respecto de la vida para ser feliz. Las recetas para ser infeliz principalmente intentan identificar aquellas consecuencias que surgen de actos personales o de actos de otros que nos hacen infeliz. Ya. Hay momentos donde generalmente nuestra mente queda como capturada en ciertos pensamientos que nos hacen creer que estamos actuando de manera correcta. Ya. Y si en realidad los logramos identificar, se hace mucho más fácil poder limitar que ese pensamiento siga avanzando o simplemente cambiarlo por otro. Ujú. Y por lo tanto, digamos, aquí es absolutamente necesario identificarlos Claro. para poder modificarlos. Claro. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que en realidad hablar de felicidad de una manera bastante didáctica, yo quiero explicar que en realidad es una ausencia de infelicidad, ¿no es cierto? Y si yo digo que para ser feliz yo requiero ausentar la infelicidad en mi vida, es lo mismo que decir que necesito disminuir las causas de infelicidad en mi existencia, ¿no es cierto? Ahora, entonces, bueno, tratemos de identificarlas. ¿Dónde están? ¿Dónde encuentro aquellas infelicidades que yo podría disminuir? Si comprendo que las infelicidades surgen por varios motivos, o sea, hay dos causas principales, la externa, que podría ser como consecuencia de la misma interdependencia que tenemos entre todas las personas. O sea, yo me relaciono contigo y si tú estás más a la onda hoy día o te levantaste mal genio o me miraste feo y yo te miro feo de vuelta y yo me quedo pegada pensando en que tu mirada no me gustó, Sí. esa misma interdependencia va a ser una causa externa a mí, pero también provocada por mí, por Sí, lo que claro. estoy interpretando de tu Sí. persona. ¿No es cierto? Entonces, claro, identifico que existe esta causa externa, también existe esta causa personal, y en esta causa personal son también estas consecuencias de interdependencia, pero yo tengo una responsabilidad propia por modificarlo. Claro, sí, ¿Y cómo me hago responsable? claro. Para Primero, poder modificarlo con el también. autoconocimiento. Claro, sí. Entonces, si no sé dónde me estoy equivocando, si no tengo idea en qué cosas estoy actuando O no mal, quiero verlo, tal vez. no quiero verlo, Claro, probablemente. es posiblemente que no lo quiera ver por orgullo, por no sé qué. A eso mismo Claro. me refiero con esos pensamientos de certeza equivocados que te dicen a ti, bueno, No. pero si yo estoy actuando bien. Claro, no, Oye, yo soy así. siempre actúo bien. Claro. O yo tengo la razón. Sí. Claro, entonces o pídame por perdón. último, me levanté mal genio, ¿qué querés que haga? Claro. Que son en el fondo justificaciones de estos actos equivocados que finalmente como consecuencia van a traer una infelicidad. Entonces, ¿qué más fácil que identificar algunos de estos actos utilizando un poquitito de humor para que podamos hacerlos evidentes en nuestra vida? Sí, porque sucede que cuando uno tiene esa carga de decir, no, sí que yo estoy actuando bien, yo lo hice bien, yo no tengo de qué arrepentirme. La verdad es que eso, ¿cómo se llama? Cuesta un poquitito vivir con eso. Eso tiene un peso específico, digamos, dentro del desarrollo emocional de cada persona.
Bueno, el estar convencido de que estamos actuando bien cuando vemos como consecuencia cosas que no nos hacen felices, eso ya debiera encender la luz y hacernos entender que estamos en un actuar Sí, equivocado. exactamente. Pero generalmente no queremos ver esa luz. Claro, porque las cosas empiezan a rebotar y uno no quiere no quiere establecer que ese rebote de cosas negativas que se están produciendo es producto, digamos, de mi actuación. Eso podría decirse, por ejemplo, que es testarudez, ¿no es Claro, cierto? sí, Ya, eres tosudez. testarudo. Pero ¿qué es lo que es ser testarudo? Mm, Es que hay un pensamiento en tu mente Anquilosado. Sí, que además de que se repite muchas veces dentro de tu conversación y tu actuar, además ese pensamiento está justificado por ti mismo mm, y te autoconvence que es claro, correcto. exactamente. Y eso le hace mucho daño a un tercero. Sí, Claro. claro que sí. A tu A eso me refiero pareja, con la interdependencia, a ¿no es tus cierto? hijos, a las Claro. personas que quieres, a las personas con tu trabajo. Le hace mucho daño. Incluso a las personas que no conoces, si te Claro. subes de mala onda arriba de un taxi y la persona que no estás conociendo, que está conduciendo por ti, que se levantó a las 4 de la mañana para poder llevarte a la hora Sí. y que tú Para llegar al puedas aeropuerto estar, a las 5. para a las llegar al 6. aeropuerto a las 5 como lo hice ayer, claro, Claro. a las 6 de la mañana, en realidad, y yo no tengo la capacidad de ser amable con esa persona, probablemente yo le eche a perder el día. Sí, claro. Sí. Entonces, claro, nosotros vamos actuando de una manera que si es equivocada, nos dañamos a nosotros mismos, pero por una cosa automática de interdependencia, que así es la vida, Ujú. es una naturaleza de la Sí. existencia. Estamos todos comunicados y mi actuar equivocado va a producir en ti una sensación equivocada Sí. y va a producir en mí, evidentemente, algo equivocado. Sí, y además un rechazo de parte de las personas que te rodean. O sea, te van a pasar la cuenta en algún minuto. Porque, Claro. ¿cómo se llama? Actuaste de una manera determinada, en forma muy negativa, que le produjo dolor probablemente, digamos, a tus cercanos o a las personas con las cuales te relacionas. Y ahí comienza el origen de la infelicidad. Claro, Entonces, de exactamente. nuevo, volvemos al Sí, origen sí, del sí, libro y es- claro, es recetas para ser infeliz. Cómo yo actúo equivocadamente de manera tradicional en la vida, cómo yo me levanto. Por ejemplo, ¿cómo pensaste el día domingo después de este fin de semana santo maravilloso? La mayoría de las personas despertó el domingo y dijo, oh, y se acabó. Se acabó, sí. Qué pena que fue tan corto el fin de semana largo. Claro, y eso te produce un tema negativo. Y ya estás echando Claro, a perder tu el despertar día, de sí, día domingo, sí. que podría haber sido maravilloso Sí, y decir, wow, qué rico, tengo Sí. todo el día por delante. Hay otros que peor a eso, se adelantaron al lunes y ya empezaron a pensar, "Oh, mañana tengo Es que el ir a la síndrome oficina, tengo que del día lunes. trabajar. Sí, Claro. claro. El trauma del día domingo. Y dormiste mal Claro. el domingo Sí. y se te hizo difícil levantarte el lunes. Entonces la consecuencia de el mínimo pensamiento equivocado que tuviste el domingo y no pudiste controlar fue origen de una infelicidad que te la podrías haber Sí, ahorrado. absolutamente. Fíjate que, a ver, hay cosas que uno piensa cuando hay fines de semana largos y es muy intenso. Y la verdad es que uno tiende a agradecer, digamos, atesorar esos momentos tan ricos que uno vivió durante el fin de semana. Y se levanta, digamos, aunque como fue intenso, muy cansado. Y entonces se levanta el día lunes con un power extraordinario. Cansado sí, tal vez, pero con una satisfacción enorme el fin de semana. Sí, maravilloso. Yo también lo hago de esa manera, pero no le pasa así a No, todas las claro, personas. sí, pero Y eso ojalá debiera ser producirse, así, ¿cierto? Claro, Así claro. así debiera pensar, digamos, las personas que, ¿cómo se llama? Que tienen una estructura distinta. Claro, no quedarse en la añoranza del Sí. tiempo pasado que fue mejor al presente. Sí, claro. Eso es lo principal. Sí. Vamos a la música Dale, qué para ser rico. feliz. Escuchemos Estamos algo. con Paula Villa, directora, creadora de la Clínica de la Felicidad. Y estamos con este tema de la felicidad. Ser feliz se aprende en lo mejor de la mañana. La mañana de noticias en el Conquistador. Paula Villa con nosotros, creadora, directora de la Clínica de la Felicidad. Y esta mañana estamos conversando sobre su libro Ser feliz es una situación que se aprende. Y este libro, ¿dónde lo podemos encontrar, Paula? Este libro está a la venta acá en Concepción. Lo tengo en librería Gerplas de La Diagonal y Ya. librería Que Leo de Plaza Perú. También está en Santiago, en el Apumán, que también es librería Gerplas. Está en Amazon por si quieren comprarlo en formato digital para leerlo desde el teléfono o en el computador. Y también en mi sitio web www.clinicadelafelicidad.com. Ya, perfectamente. Y te quiero preguntar sobre esto que llama poderosamente la atención. Es lógico, pero llama la atención el hecho de que tú utilizas humor dentro del libro.
Y eso, digamos, claro, a uno le puede producir, ¿cómo se llama? Una sonrisa, puede ser muy agradable, pero la felicidad es muchísimo más que eso. Sí, no, claro, no. Sí, ¿cierto? Sí, de todas maneras. Pero lo que pasa es que para mí el humor en realidad es un elemento fundamental Sí, de la claro, vida. sí, O sea, claro, yo creo sí, que el humor se puede aplicar absolutamente. desde interpretar las cosas negativas que Sí, nos pasan todos los sí, días y reírte de ti reírse uno mismo, mismo. claro. También reírse del otro, ¿por qué no un poco? Si el Sí, otro se ríe contigo, en el sí, fondo, claro. no es de la burla, sino que desde tratar de alivianar la Sí, carga que exactamente. Sí, significan las cosas negativas que sí, nos suceden. sí. Entonces, claro, cuando empecé el libro, como este libro surge desde la experiencia personal, en realidad desde haber comprendido que a medida que se ausentaba la infelicidad en mi vida, yo me iba sintiendo un poquitito más feliz. Ujú, También me reí un poco de mí, de todo lo que en el pasado sufrí gratuitamente. O ujú, sea, desde que comprendí aquello y empecé a ausentar la infelicidad en mi vida, consideré que era una buena forma de poder expresarle a las personas eh, en qué parte flaqueamos. ujú, Como te decía al principio, es mucho más fácil para los otros, y lo veo desde la experiencia con mis pacientes en la clínica o en los talleres, que es mucho más fácil poder hacer que el otro identifique en sí mismo un error ujú. desde algo que a mí me están diciendo positivamente y con un sarcasmo por detrás. Mira, si haces esto repetidas veces, vas a ser infeliz. Es la Claro, receta perfecta para sí, ser claro, infeliz sí. y te ríes al respecto. Ujú, A diferencia de que si yo te dijera, no hagas aquello porque estás totalmente equivocado. En sí, claro. realidad la manera como lo voy a Ujú, interpretar va a ser distinta. ujú. Entonces, prefiero que tú, si estás escuchándome, lo interpretes de la mejor Sí, manera. ¿Y claro, qué mejor sí, manera que sí. decírtelo con humor? Con humor, sí, absolutamente. Claro. Y además de eso, te quiero preguntar sobre la posibilidad de realizar talleres en Concepción, Paula. Sí, bueno, durante este año voy a realizar varios talleres, principalmente van a haber algunos dirigidos a mujeres, a familias, van a ser talleres mixtos, también hay otros concretamente hacia empresas. Y me ha parecido súper interesante la parte de realizar talleres dirigidos a empresas, porque en el fondo, si volvemos a la comprensión de que producto de la interdependencia humana, las consecuencias que recibimos unos y otros de los actos de los Ujú, otros pueden ser positivas o negativas y pueden, por lo tanto, incrementar nuestra felicidad o incrementar nuestra infelicidad, creo que si nos hiciéramos cargo de eso en la empresa, con toda la gente que trabaja a cargo de alguien, ujú. y que lo comprendiéramos y cada uno de nosotros desde la responsabilidad personal intentamos ser la mejor versión de Sí, claro, nosotros, sí. intentamos eliminar las Mm, infelicidades e intentamos evitar que el otro sufra las sí, consecuencias de claro. mi mal Producir actuar. dolor en el otro. Sí. Claramente Mm, podemos mejorar el desempeño de las personas, podemos sí. mejorar el clima laboral Mm, dentro de la empresa y lo mismo va a suceder el clima laboral sí. o el clima familiar o el clima con tus amigos o a veces en un evento. Ujú. Uno está con personas y si alguien se comporta de mala manera, está a perder el Mm, momento. absolutamente, sí. Entonces, qué cosa más rica que Mm, poder aplicar esto en todos los ámbitos de nuestra vida. Y para eso tengo unos talleres diseñados fantástico. increíbles que van a ser Lo súper vamos, lo vamos prácticos. a hablar en su momento Dale, cuando gracias. Sí, esto, ¿cómo se llama?, buenísimo. se Yo les materialice. contaré. Sí, y la verdad es que para terminar, porque ya tenemos que entregar, la verdad es que, como hemos dicho en otras oportunidades, Paula, la felicidad es una actitud, se decide ser feliz Sí. todos los días. Sí, es un pensamiento que debemos gestionar Sí, para claro. poder llegar a gestionar esa emoción. Y si hay Sí. infelicidades que podemos reconocer, son las que tenemos que Ujú. comenzar por eliminar. Fantástico. Lean el libro, que ahí hay Sí, varias recetas para ser lo vamos a infeliz. hacer. Ser feliz se aprende, el libro de Paulo Villa, donde está el recetario de cómo ser infeliz y después todo el desarrollo precisamente para ser feliz en nuestras vidas. Paula, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, que tengan un lindo día. Igualmente, Paulo Villa, directora de la Clínica de la Felicidad, en Lo Mejor de la Mañana de noticias en El Conquistador.